Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos? Reciba un abrazo espiritual a la distancia. Hoy, para llevarles a ustedes una vez más la palabra de Dios, seguir aclarando dudas para muchos aquellos que la tienen. Un consejo, le piden al Padre Luis Toro, un consejo para aquellas personas que aún todavía no han sido bautizadas. Esa es la palabra de Dios que se transmite en el día de hoy para algunos porque han sido engañados, otros porque no tienen conocimiento. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Porque ese consejo va de la mano con la Biblia, con la palabra de Dios y de la Reina Valera. Es el compartir para ustedes que seguramente tendrán un familiar, que seguramente tendrán un amigo, un compañero de trabajo, qué sé yo, que tendrá, no sé, 10, 15, 20, hasta 30 años y aún no ha sido bautizado. Animarle para que les compartan la palabra del Señor, esta enseñanza, y ellos a su vez crean y no vayan a ser como algunos fariseos que frustraron el plan de Dios, porque es el plan de Dios, no es de otro. Es el plan de Dios, así lo quiere Dios. Así que, amados hermanos, presto entonces en casa para degustar de este video que va a rodar en costados minutos. No digamos una pregunta, sino una que usted nos ilustre al respecto, y en lo especial a mí. Es con respecto al bautismo, porque yo lo veo en tres contextos. El bautismo en la Iglesia Católica, de donde venimos nosotros los cristianos. También los evangélicos hablan del bautismo, del evangelio también, los que se convierten y los bautizan. Y también qué recomendación a aquellas personas que aún a la edad que tienen, que conozco mucho y quizás muchos de nosotros lo tienen, no han sido bautizados. El bautismo, ¿qué le diría yo a esa persona que no ha sido bautizada? Yo le diría que Jesucristo el Señor nos dio el ejemplo en Marcos capítulo 1, versículo 10, nos dio con su ejemplo una enseñanza. Nos enseñó que el bautismo nos daba a nosotros tres grandes regalos. Escúchenlo. Y luego, cuando subía del agua, Jesús, después de subir del agua, donde fue bautizado por Juan, ¿qué pasó? vio abrirse en los cielos. Teológicamente, ¿por qué se abren los cielos cuando Jesús se bautiza? Vio que se abrieron los cielos. Pregunto, ¿de dónde venía Cristo? Del cielo. Entonces el cielo no estaba abierto. Para Él estaba abierto. Entonces, ¿para quién se abrió el cielo? Para Él no. Para todos los bautizados se abren las puertas del cielo. Si creemos eso, porque ahí está escrito, pues entonces yo ya soy una persona adulta, no me he bautizado, pues yo digo, caramba, yo quiero hacer un ejercicio, esto es de fe. Hago un ejercicio, ¿creo o no creo? Si creo, soy creyente, si no creo, soy creyente. Pero tengo que creer, porque si no, ¿quién me va a salvar? Se abrieron las puertas del cielo. Segundo, ¿cuándo se bautizó Cristo? Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Pregunto, ¿es que Cristo no tenía el Espíritu Santo? No se refiere por él, teológicamente está mostrando que cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu. Hay muchos textos que lo dicen, ¿no? Hay muchos textos, por ejemplo, Tarea para la Casa, lo dice Hechos 2, 38, lo dice Hechos 19, del 2 al 4. O sea, dice que al bautizarse recibe el Espíritu Santo. Entonces, vean ustedes cómo aquí dice que se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Tercero. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado. ¿Jesús era hijo de Dios antes de ser bautizado? Sí, desde siempre y por siempre.
Pero a partir del bautismo, dice, tú eres mi hijo amado, para mostrarnos que todo bautizado pasa a ser hijo amado de Dios. Entonces son 3 grandes regalos que nos da por medio del bautismo. 3 grandes regalos, lo hemos oído. Entonces, ¿el por qué despreciar esos 3 grandes regalos? Ciertamente hay quienes se quieren oponer a la voluntad de Dios. Porque si ustedes recuerdan ese mismo texto bíblico, la referencia, el texto bíblico al que habla San Marcos es de San Mateo, el capítulo 3, donde Jesús también iba a ser bautizado. Juan aún todavía no conocía, vamos a decir de esa manera, el plan de Dios. ¿Se opone Juan? Sí, se opone. Pero cuando Jesús le dice, oye, Juan, deja que debemos cumplir ese orden, debemos cumplir toda justicia. Es decir, debemos permitir que se cumpla la voluntad de Dios. Y se lo leo, Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Hay en el mundo de hoy quienes se oponen al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? De la salvación. La humanidad se salve, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes son los que no permiten que los niños se bauticen? ¿Quiénes son los que se oponen a que los jóvenes se bauticen? Que tienen que tener cierta edad para bautizarse. Pues los que protestan. Pues Juan estaba actuando de esa manera, pero cuando el Señor le dice y le explica, le plantea lo que se debe cumplir, Juan dice, pues yo no lo sabía. No es que esté escrito de esa manera, pero es para reflexionarlo. Yo no sabía, pues ahora yo tengo que dejar que se cumpla el plan de Dios, no voy a frustrarlo. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó, y Juan lo bautizó, pero porque no sabía que el plan de Dios es la salvación por medio del bautismo. Ahora, ¿por qué perderse esos regalos? Ya muestra el Padre Luis ese Marcos 1 en adelante, donde explica los regalos. Pero ahorita van a oír cómo en Gálatas le va a ofrecer más regalos para que no pierdan la oportunidad. Y con la Reina Valera, porque le estoy hablando de la Reina Valera, para que no sean protestantes a la palabra de Dios. En el texto de San Lucas, capítulo 7, versículos 29 y 30, hay un grupo que se oponía, que no aceptaron ese bautismo. Es decir, que frustraron el plan de Dios. Escúchenlo, 7:29 de San Lucas. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿a quién? A Juan. Justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, los conocedores de la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Frustraron el plan de Dios, y hoy los hay quienes están frustrando en el plan de Dios. ¿Y sabe qué dice el 23? Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se pone tropiezo a no permitir que una persona sea bautizada, están frustrando el plan de Dios. No están permitiendo que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Y qué incoherencia, amados hermanos? Lo tengo que decir. ¿Qué incoherencia? Porque hay unos que no quieren que se bauticen, pero hay otros que han recibido 3, 4, hasta 5 bautizos. Dígame una cita bíblica donde hayan 5 bautismos. Mientras que yo le voy a compartir Efesios 4:5, donde dice la palabra del Señor: un Señor, una fe, un bautismo. Es decir, que la enseñanza y teoría de que 2 o 3 bautismos, eso no es de Dios, eso es de Satanás. Y de esa manera también están
frustrando el plan de Dios. Ahora luego, ¿qué dice Gálatas? Gálatas 3:27, prestemos mucha atención. Y esta es la dicha más grande que usted y yo tenemos, que el día del bautismo se nos dio la dicha de poder ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Es un caché, es un lujo, no lo merecemos, pero lo somos. Así lo dice Pablo, ¿no? No, Juan es el que lo dice, ¿no? Juan lo dice en primera de Juan 3:2, creo que es. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Desde el 1, lea el 1. mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren qué regalo más grande que nos ha dado Dios. Ser hijos de Dios. Es lo más grande que nosotros tenemos. Ser hijos de Dios. ¿Y eso lo hacemos? Dios nos lo da a través del bautismo. Y somos hijos de Dios. Ahora sí el 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Listo. Entonces, trae una gran dicha ser hijo de Dios. Pero no solamente Jesucristo nos lo enseña, San Pablo, Gálatas 3:27, nos viene a decir que con el bautismo nos hacemos cristianos, o sea, nos revestimos de Cristo, pertenecemos a Cristo, somos de Cristo y somos herederos del reino. Escúchenlo. Porque todos los que habéis sido bautizados, Usted me dice qué consejo le doy a los que no han sido bautizados. Bueno, estoy diciendo el consejo del de Pablo. Todos los que han sido bautizados, los que no han sido bautizados, aunque sean protestantes, se pierden de esto. Todos los que somos bautizados, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. eso se llama ser cristiano. Revestirse de Cristo significa ser cristiano. Todo bautizado es cristiano. Si no ha sido bautizado, aunque sea protestante, pastor evangélico, no es cristiano. Sigue. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Con el bautismo nos unimos a Cristo, somos un solo cuerpo. Ahí es donde entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Somos uno con Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, Ya no solamente pertenecemos al cuerpo de Cristo, sino que somos de Cristo. Le pertenecemos a Él y no al diablo. Somos de Cristo. Para eso nos bautizamos, para no ser del diablo, sino de Cristo. Para no ser del mundo, sino de Cristo. ciertamente linaje de Abraham sois. Aquí viene en la otra parte. ¿Qué dice Pablo? Y herederos según la promesa. ¿Quién es el heredero? El Hijo. Heredero según la promesa. Pasamos a ser hijos de Dios, herederos del reino. El reino de los cielos nos pertenece. Entonces yo le diría, pues, si no se ha sido bautizado, bautícese para poder ser heredero, hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo, pertenecer a Cristo, formar parte del cuerpo de Cristo. Todos estos regalos que ahí están en la Biblia. Concluye todos esos regalos que ahí están en la Biblia. Entonces, creerle, esa es la misión, ese es el trabajo. Creer, no decimos ser creyentes, claro, pero creamos la palabra de Dios. No nos dejemos engañar por quienes tienen esa tarea. Y ir de esa manera, pues, desvirtuando o frustrando, mejor dicho,
el plan de salvación. ¿Por qué es un plan de salvación? Así lo dice el Señor. Que el bautismo es salvación. El agua representa, es un símbolo, el agua. Un símbolo, como el tiempo de Noé, en primera de Pedro 3:19 en adelante, lo leen ustedes. Se dan de cuenta cómo viene a mostrar que representaba, es un símbolo. También pueden leer en primera de Corintios 10:1 en adelante, la nube allá en Moisés. Pero, ¿por qué perderse entonces esa gracia? Solo porque un hombre o tal vez una mujer que se ha salido de la iglesia de Cristo, de la doctrina de Cristo, les ha inculcado que no debe bautizarse sino cuando tengan uso de razón o cuando tenga 30 años o 33 años o más, sigan creyéndoles a ellos y no le crean a la palabra de Dios. Espero que les sirva a ustedes para que lo lleven a los demás, no se lo guarden, no sean egoístas, compártanlo. De esa manera también están siendo instrumentos de Dios para evangelizar. Nos vemos en otra oportunidad.